Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Diego Mudarra y en el presente video voy a proceder a explicar acerca de la estructura de un computador, cómo se compone, de qué manera se estructura una memoria y diferentes dispositivos que conforman un sistema, una computadora como tal. Bien, empezaremos explicando cuáles son los componentes principales de un computador. Miraré para acá, aquí tengo las láminas. Los componentes principales de un computador. Como sabemos, una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos. El primero sería el hardware, que es el soporte físico, que es decir, todo aquello que se puede tocar. Y también tenemos el software, que básicamente la parte intangible o el programa como tal. En definitiva, los soportes físicos son elementos electrónicos que proporcionan una serie de datos que luego son, digamos, procesados por las instrucciones que da el programa. Es decir, que uno depende del otro. Una computadora sin software es como una caja vacía, como podría ser un humano sin un cerebro, ¿ok? Entonces, en el hardware tenemos el hardware interno y externo. Empezaremos por el interno, en donde está la placa madre o motherboard, que es la placa principal a la que se conectan los demás dispositivos. También tenemos el procesador, o CPU por sus siglas en inglés, Unidad Central de Procesamiento. Básicamente como el cerebro de la computadora, ya que procesa toda la información y los datos y se encarga de realizar todas las operaciones lógicas. Pasamos a la memoria interna RAM, que este es un dispositivo de almacenamiento temporal y rápido para que la computadora tenga acceso al momento, digamos, de manera rápida y sencilla. Luego, al reiniciarse el computador, este borra todos sus datos. También está la placa de video, que se conecta a la placa madre para mostrar videos, para que sea posible que se muestren videos en el monitor. También de igual manera está la placa de sonido, que ayuda a la computadora a reproducir y grabar sonidos en cuestión. Por otro lado, por último tenemos los dispositivos de almacenamiento secundario, que son aquellos que almacenan información de manera permanente o al menos que el usuario lo elimine. En pantalla, bueno, aquí en las láminas dejé varios ejemplos. Pasamos al hardware externo. Están los dispositivos de entrada, que son aquellos que reciben los datos sin procesar para luego ser procesados por el software o el programa. En los dispositivos de entrada tenemos el teclado, el mouse, etcétera. Están los dispositivos de salida, que son los que ya, digamos, muestran la información ya procesada, como lo es un monitor, una impresora, etcétera. Y los dispositivos periféricos, que son de entrada y salida, pero son considerados dispositivos no necesarios, puesto que la computadora puede funcionar sin ellos, como lo es un mando, un micrófono, una cámara web, etc. Pasamos ahora al software. En el software, bueno, ya sabemos que todo lo intangible, y esto se representa a manera de código o instrucciones. Primero está el software de sistema, que son los programas preinstalados que tiene la computadora, ayudan al funcionamiento y dan soporte a otros programas instalados por el usuario. Un ejemplo puede ser los sistemas operativos como Windows, Linux, etcétera, también antivirus, entre otros. Y están los software de aplicación, que son programas que no tienen que ver con el funcionamiento, sino que son instalados por el usuario para determinadas funciones. Por ejemplo, el paquete Office en sí ya viene en Windows, pero es como un ejemplo. Es decir, un usuario puede instalar cualquier programa y va a ser un software de aplicación. En este caso puse PowerPoint y Excel. Estos generan lo que son las capas del software, digamos, del software de aplicación, software de sistema, el circuito. Y es importante resaltar que para enviar una operación hay distintos niveles distintos niveles de lenguaje. Primero está el lenguaje de alto nivel, que son lo que trabajamos o lo que manejamos nosotros los programadores al enviar una instrucción. Luego el lenguaje ensamblador, que es aquel que simplifica esto a la forma en que la máquina lo lee, y el lenguaje de máquina o binario, que ya es la que realiza la operación. Esto conecta mucho con lo que hemos estado aprendiendo, ya que básicamente hemos ido de lo micro a lo macro, aprendiendo desde lo más pequeño hasta ahora cómo se compone el computador, cómo se compone un computador.
Bueno, en el tema anterior vimos cómo crear básicamente un microprocesador de un contador que cuenta desde 0 hasta 12. Obviamente, en comparación a lo que es un computador moderno, es muy arcaico, pero nos da una idea de cómo se compone una computadora. Por esa razón, el siguiente punto son los tipos de microprocesadores. Los microprocesadores se dividen en dos partes, que sería la unidad de control UC o ALU, bueno, ALU. El UC distribuye los datos en distintos sectores del computador y el segundo ejecuta las operaciones aritméticas y lógicas. Investigando, yo divido, pude encontrar que los microprocesadores se dividen en de núcleo simple y procesadores de múltiples núcleos. Los procesadores de núcleo simple son aquellos que realizan una sola función. Básicamente, pero bueno, al realizar una función pueden sobrecargarse. Es por esa razón que están los procesadores de múltiples núcleos que tienen el paradigma de, digamos, enfocar cada núcleo en una acción o en una tarea que sea independiente, ¿ok? Ahora pasamos a las arquitecturas de memoria. Primero, puse aquí cuál es la organización básica de las memorias. Estas se pueden organizar dependiendo de varios criterios, como lo es por el método de acceso, como RAM, el acceso secuencial SAN, acceso directo DAN, CAM, entre otros. También está por soporte físico, que sería semiconductor, magnéticas, ópticas o magneto-ópticas. De las magnéticas y las ópticas vamos a hablar más adelante. Y bueno, también tiene otras divisiones como por alterabilidad, como la RAM de lectura y solo lectura, la RAM de solo lectura, por volatilidad con la fuente de energía, duración de la información, ya sea estática dinámica, y por proceso de lectura. Bueno, y por último, ubicación del computador, ya sea interna o externa. Ahora, ¿pero cómo una memoria accede a los datos? Es bastante interesante, pues existe un canal de acceso directo que se denomina DMA, por sus siglas en inglés, Direct Memory Access, el cual es un acceso a una ubicación en la RAM, en el ordenador, que esto hace que cuando un periférico necesite información pueda, digamos, acceder a ella sin involucrar al microprocesador, lo cual hace que el mismo se libere de carga extra. ¿Okay? Aquí dejé un esquema de cómo se organiza. Normalmente un ordenador cuenta con 8 canales DNA y se distribuyen de la siguiente manera. El primero está libre, el segundo tiene una tarjeta se dedica a la tarjeta de sonido libre y así sucesivamente. Luego están los principios de funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento magnético y óptico. Los dispositivos magnéticos son dispositivos de almacenamiento que utilizan digamos las propiedades magnéticas que las componen para almacenar información digital. Esta se divide tiene varias divisiones. La primera está la unidad de cinta magnética, que ayuda a guardar información y se caracteriza por el uso de cassettes. Luego está la unidad de disco flexible o disquetera, que se conecta a la placa base y también guarda información, y la unidad de disco rígido o disco duro, que tiene una gran capacidad de información, pero es muy difícil transportar datos físicamente, ya que está conectado internamente en la computadora. No es tan versátil en ese sentido como lo puede ser un pendrive o etc. Ahora, los dispositivos ópticos. Aquí puse varias divisiones. Está primero la unidad de CD-ROM o lectora de CD, que básicamente se convirtió en la manera en que se transportan los sistemas operativos. Luego está la siguiente, que es para leer y grabar. Luego la unidad de DVD, que es lo mismo, pero también para leer DVD. La siguiente es exactamente igual, pero tiene más almacenamiento, creo que son 9 GB como máximo, y la unidad de BD o lectora grabadora de discos Blu-ray. Ahora, por último, para culminar, pasaremos a los otros dispositivos que pueden ser interesantes y es bueno tener una idea general de ellos. Primero está la tarjeta de video y tarjeta de sonido, que ya hablé de ellos. Ayudan a la computadora a mostrar, a mostrar imágenes y sonidos. Tienen su composición propia. También está el LAN, que es una red de área local, el FATS modem, que básicamente permite a la computadora transmitir diferentes periféricos, recibir documentos, como faxes con una línea telefónica. Luego el USB, que es por sus siglas en inglés, creo recordar que son
Universal Serial Bus, que permite conectar diferentes periféricos. En este caso puse un pendrive porque usa el conector, bueno, el tipo USB para conectarse. Y por último, los conectores, que normalmente son denominados conectores de entrada y salida. Que bueno, permiten conectar dispositivos mediante cables. Eso sería todo. Muchas gracias por la exposición, perdón, por prestar atención, y espero que le haya gustado.